Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Martes 19 de marzo, señores. Hoy se recuerda también aquella batalla, ¿verdad? La batalla del 19. La primera gran batalla de confirmación de nuestra independencia. Así mismo. Señores, ya estamos aquí para compartir con todos ustedes 2 horas completas analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Además de esto, se está celebrando hoy la premiación más conocida de la República Dominicana, los premios soberanos. Y me dicen que ya hay gente como haciendo bembita porque, bueno, Por Dios. en fin, sí, pero ajá, eso es todos los años, aquellos que no nominaron, aquellos que nominaron y no ganaron, en fin, ahí están los premios soberanos. Pasamos con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, dio a conocer este martes los avances del Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo 2030 y presentó los ejes en que está basado a partir de estudios que plantean soluciones hasta el año 2030. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo CAS y la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevarán a cabo acciones conjuntas y enérgicas en contra de quienes estén contra las redes de agua potable o atenten contra las redes de agua potable. Así lo manifestó hoy el director de la CAS, Alejandro Montaz, quien se reunió este martes con el titular de la citada Procuraduría, Francisco Contreras Núñez. Aunarán esfuerzos para preservar el agua durante la sequía que afecta al país, según informó a través de comunicaciones escritas, señores. Pero esto no solamente debe ser cuando haya sequía, el manejo del recurso agua debe ser todo el tiempo. Como ellos indican aquí, Y mientras las orientaciones deben estar siempre, deben estar ahí todos los días para que se cree una cultura debería ser. de apreciar y valorar el agua. Como, Aquí no se de valora, hecho, ¿eh? antes se hacía y aquel anuncio famoso de que el agua es vida todavía permanece en nuestro cerebro. Y la República Dominicana registró 4.012 casos de tuberculosis el año pasado, informó este martes el ministro de Salud Pública, al anunciar una jornada de orientación ciudadana sobre el tratamiento efectivo y cura de la enfermedad, cuyo Día Mundial se celebra el próximo 24 de marzo. Del total de casos, el 25% corresponde a personas con el virus del VIH, el 7% a presos, el 8% a inmigrantes haitianos, el 3% a menores de 15 años y el 2% a trabajadores de salud. Los 5 partidos que celebrarán primarias el próximo 6 de octubre deberán aportar el 40% de los recursos previstos para la celebración de dicho proceso, tal y como está contemplado en la ley de partidos, según informó este martes el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, dijo hoy que espera que los empresarios acepten la propuesta de los sindicales en torno a un aumento del 30% en el salario mínimo de los trabajadores del sector privado cuando se reúnan ambos sectores en el Comité Nacional de Salarios. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos con más del Gobierno de la Noche. Llévatelo, Félix. 10:07 en la noche. Continuamos en el Gobierno de la Noche. Adelaida Martínez, buenas noches. Buenas noches, hoy es 19 de marzo, en todos los espacios se ha hablado de este gran día para la República Dominicana, de lo que significa la primera gran batalla de confirmación de nuestra independencia. Y hay que recordar a Pedro Santana, a Antonio Duvergé, aunque Pedro Santana mal terminara, ¿verdad? Fue clave, fue importante en momentos valiosos para tener nuestra República Dominicana y un Estado-nación propio,
un ejército haitiano de más de 30.000 hombres, y nosotros los dominicanos con unos 2.000 y alguito, derrotamos los nuevos intentos de querer vulnerar lo que habíamos ya conseguido. Y por eso hoy siempre hay que recordar a esos hombres y mujeres, a esos héroes, a esas heroínas de esa primera gran batalla. Le sucedieron otras, recuerden que hay otras por ahí, pero hoy recordamos la del 19 de marzo y a hombres claves como Santana, pero como Antonio Duvergé, que dicen que fue el gran héroe de esta gran batalla del 19 de marzo. Loor a nuestros héroes y a nuestras heroínas. Yo ayer estuve leyendo sobre el altercado, el origen del altercado en la frontera con la verja perimetral que están levantando las autoridades dominicanas, pues para cuidar las oficinas, diversas oficinas de aduana del mismo ejército que están alocando ahí, y para establecer ciertos límites. Y el incidente que se produjo allí, y a raíz de ese incidente, un grupo de haitianos con piedras y todo eso se le balanzaron esa es la versión de nosotros, se le balanzaron a los guardias, a los que estaban ahí, y tuvieron ellos que defenderse. Se dice que los haitianos alegaban que esa verja perimetral estaba en territorio haitiano. Lo decía un empresario haitiano y lo decía uno que está aspirando a un cargo político también en Haití. Se dice que de este lado también había par de personajes que estaban en complicidad con esos líos que se estaban escenificando. Y ustedes saben que en esa zona fronteriza, con esos negocios y esas situaciones que se dan allí, hay complicidad de parte y parte. Pero resulta que los dominicanos, las autoridades dominicanas alegaban que esa verja perimetral ciertamente estaba en territorio dominicano. Formaron unas comisiones, se investigó, se determinó, las comisiones dijeron que sí, que era territorio dominicano. Pero ese tema ya venía desde hace un par de semanas, según comentó el senador, me parece que Sánchez Roa, sí, me parece que fue el que dijo, que esa discusión venía desde hace par de semanas y que se confirmó, a raíz de eso, se confirmó que estaba en territorio dominicano. Pues hoy hay un comunicado del gobierno haitiano que confirma que el territorio donde se construye la verja perimetral con el fin de proteger la agencia multiagencial en el Carrizal Elías Piña, pues es propiedad de República Dominicana. La información aparece colgada en la página de Facebook del Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales haitiano, MIT. Según el documento, el Ministerio del Interior y Comunidades Territoriales, varias obras dominicanas, entre ellas la construcción de un muro y un edificio contiguo a la frontera en Belader, han sido durante algunos días el origen de una situación de confusión y tensión en la zona. La impugnación por parte de Belader del derecho de propiedad de los espacios donde los dominicanos implantan estos sitios dio lugar a intensificaciones y en particular a los enfrentamientos sangrientos entre haitianos y dominicanos registrados el 15 de marzo. De verdad que uno no se va a cansar de decirle a las autoridades dominicanas que hay que tener un poco más de cuidado con la zona fronteriza. Hay que darse a respetar, hay que fortalecer la frontera, esa frontera que es simbólica. Y la verja perimetral, yo vi una imagen que publicaron los medios de comunicación impresos y también los digitales. Nosotros como país tenemos todo el derecho y no estábamos cometiendo ninguna ilegalidad. Pero el salvajismo y el hacer negocios por parte de algunos, sobre todo los de aquel lado que viven rompiendo acuerdos, mira la situación que trajo. Se perdió la vida de un nacional haitiano, sin necesidad. Se armó un alboroto que es reiterativo y ya van varias las situaciones que se están dando en esa frontera. Y uno de verdad que no se tiene que cansar de decir que
Esa frontera, señores, hay que cuidarla, hay que fortalecerla, tenemos que tener más firmeza, sin importar lo que digan los organismos internacionales que a final de cuentas nunca meten la mano por Haití. No ayudan a Haití como deberían ayudarlo, al contrario. Ese caos y ese desorden beneficia a esas fundaciones, a esas ONG extranjeras que viven de esa pobreza y de esa ignorancia en la que está sumida el pueblo haitiano y que nos toca a nosotros asumirla, porque aquí es que vienen. Aquí al lado es que vienen y tenemos que darle servicios de salud, tenemos que darle trabajos, manos de obra barata, porque los inmigrantes abaratan la mano de obra. Y ustedes saben que es así. Pasa lo mismo en Estados Unidos con otras, bueno, pues personas de otras naciones que cobran más barato, a veces porque no es tan legal. Y eso va perjudicando todo el mismo sistema. A nosotros nos toca la peor parte, nos tocó el país más pobre de América, no solamente en recursos materiales, sino también con un alto índice de analfabetismo. Y ustedes saben lo difícil que es lidiar con personas que no tengan la debida formación, pero sobre todo que tengan un resentimiento histórico contra República Dominicana, que precisamente hoy recordamos la batalla de marzo, de haber confirmado nuestra independencia. ¿De quién? Pues precisamente de Haití. Y eso es lo que mucha gente a veces no quiere comprender y como que no pasa página y no recuerda la historia de República Dominicana versus Haití. Hay un tema viejo, no es racismo, es un tema histórico. Una isla dividida, separada. Nosotros nos liberamos, estábamos ocupados. Había una ocupación durante 22 años. Nos libramos. Ellos no supieron cuidarse por ellos mismos. Ellos depedraron sus tierras. Hay una oligarquía y unos grupos ricos, poderosos, que solamente jalan, como decimos en buen dominicano, para su ladito. Solamente un grupito. Los ricos de Haití, los políticos, los empresarios, esa oligarquía que se beneficia de toda la ignorancia y de toda la pobreza de un pueblo que uno no ve por ningún lado por dónde va a avanzar, pero que uno de verdad desea, uno anhela que Haití tenga una mejor suerte, porque de ser así, pues a nosotros nos quitarían una carga bien pesada que llevamos a cuesta, no solamente por los servicios que tenemos que brindar y dejar de dárselos a nuestros propios dominicanos, sino por las situaciones que se presentan reiteradas en la frontera con Haití y ya son varias. Y miren cómo el mismo Estado haitiano, de manera responsables, pues han admitido, ya después de el muerto, ¿qué podemos hacer? Pero ha admitido que República Dominicana tenía la razón y que tiene todo el derecho de establecer ahí esa verja perimetral. Ojalá la establecieran en la frontera entera. Ojalá fuera así para tener un poco de control, porque esa frontera es simbólica. Cambio de tema, el señor el médico, un año después, el del caso de Lagrimita, el doctor Julio Gómez, ya, acuérdate que estaba acusado del linchamiento de Lagrimita, el criminal aquel que hasta le agredió de un balazo al sobrino del médico, intentando atracar al médico y al sobrino de este en su propia casa. Una comunidad se abalanzó y pues le dieron muerte a este hombre. Y el médico estaba durante todo este año y el pueblo se volcó a defenderlo y a decirle a las autoridades, pero ¿por qué? Él no fue, no es justo, el que iba a ser asesinado por el atracador era él. Pues ya el tribunal, un año después, absolvió al médico Julio Gómez. Hay que saludarlo a pesar de todo, porque no encontraron ninguna prueba contra el médico y en los argumentos que estaban estableciendo en lo que tiene que ver con la acusación que le hacían. No encontraron nada y la sociedad es bueno siempre que con estos temas así de injusticia social levante su voz, porque cuando la sociedad levanta su voz, recuerden el caso de Emily, que aparecieron muchísimas después, cuando la sociedad se une y reclama, pues la sociedad es escuchada. Enhorabuena, y cierro diciendo que
el tema de la frontera, señores, esa verja perimetral, ojalá, reitero, se extendiera por la frontera completa para por lo menos no tener una línea imaginaria. Llévatelo, Félix. Buenas noches, 10:20 de la noche. Este es el gobierno de la noche. Bueno, vamos a darle el tiempo a la gente. Usted puede llamar a partir de ahora al gobierno de la noche al 809-732-0101, 809-200-0101 y desde el exterior al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, colegas, buenas noches a todos los colegas que están ahí, a Luzón, donde quiera que se encuentre. Luzón viene en camino ya. José Manuel Adán de San de la Maguana. Adelante. Hermana, como sureño, hoy he tenido una parche de mi corazón muy contenta con la celebración del 175 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Como sanjuanero me he unido a nuestros vecinos los azuanos, pero realmente como hijo de la ciudad de la batalla de San Tomé, librada el 22 de diciembre de 1855, bajo la égida del general José María Cabral de Luna y los hombres de San Tomé, el general Eusebio Puello, el general Fafá, el general Aniceto Martínez, coronel Aniceto Martínez, el coronel Franco Vidó. Esta fue una batalla que marcó definitivamente, cerró definitivamente el intento de los haitianos de volver a querer tomar la República Dominicana. ¿Y qué sucede, mi hermana? Que como sanjuanero siento envidia. Hoy he sentido mucha envidia, porque en los años que tengo, con excepción de Hipólito Mejía, al final de su gobierno, ni un segundo alcalde ha venido en nombre del Estado Dominicano acompañando el 22 de diciembre a esta gesta patria. ¿Qué daño tan grande ha hecho San Juan de la Maguana al Estado, que no merecemos que ni siquiera nos honren con la batalla de San Tomé? Que las armas nacionales y que los ministros vengan a decir ese día: aquí están los representantes del Estado para apoyar a los sanjuaneros y glorificar a los héroes, a los mártires de San Tomé. Siento envidia. Bien. Gobierno de la noche, buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas, le habla Genaro Ramírez de San Cristóbal. Yo estoy de acuerdo con que nos damos todos los dominicanos para defender esa frontera. Que las autoridades hagan lo que tienen que hacer para defender esa frontera y no estemos buscando beneficiarnos con negocios. Muy buenas noches. Buenas noches a usted. Gobierno de la noche, buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, Leila, ¿cómo estás? Todo bien. Bendiciones para ti y para Roberto. Amén, igual. Fíjate, te habla el pastor Martín Rodríguez de acá de Jaina. Sabe que aquí en San Cristóbal es una de las, o municipio, o la provincia entera, sí, con estos temas que tienen que ver con las adolescentes embarazadas de tiempo y cuantas cosas. Nosotros queremos hacer un llamado este próximo sábado 30 con una marcha en contra de los males que están imperando aquí en nuestra comunidad. Bien. Y queremos hacerlo pues de manera civilizada, con pancartas, caminando en las calles, haciendo un llamado a las autoridades para que vengan en pos de nuestra Jaina tan amada. Muy bien. Gobierno de la noche, buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, le habla Ricardo del sector de Herrera. Adelante, Ricardo. Yo le estoy llamando con relación a que aquí se oyen comentarios con relación a que el expresidente Leonel Fernández se va del PLD. Y yo espero que le haga un llamado a Danilo Medina y al presidente que le dé un tapaboca a estos vocingleros que están se han llenado la boca de decir que Leonel se va y que el partido se va a dividir. Entonces yo creo que si ellos no, que se pongan de acuerdo y que lleguen a un consenso
y que elijan un candidato, un precandidato presidencial, porque Reinaldo Pared Pérez tiene todas las condiciones para presidente de este país. Pase buenas noches. Buenas noches. No haga caso, que a final de cuentas siempre se han sabido entender. Gobierno de la noche, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas noches. Mario Encarnación te habla. ¿Tú sabes cuál es el problema? Esa declaración de Franklin Amey esta mañana, de que aquí en el país si ha una revolución peor que la revolución de abril. Sí, Danilo intentaba pasar en el Congreso. Oye, sí lo intentaba, no que sí lo hiciera. Sí intentaba la reelección Danilo Medina. Eso es un tremendismo, tú ves. Porque es que evidentemente que las luchas intestinas que se están dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana son viscerantes. Ahora, yo entiendo que como Danilo y Donel son las dos alas de un pájaro corrupto, que es el Partido de la Liberación Dominicana, ellos saben que si salen del poder van a ir presos, por lo menos van a ser sentados en el banquillo de los acusados, por lo menos, por eso que yo digo que a Danilo y Donel el presupuesto los desune, los desaparta, pero Najayo los une. Qué barbaridad, Mario. Gobierno de la noche, buenas noches. Buenas ¿Quién nos habla y noches. desde dónde? Sí, mire, yo pienso que lo que existe en el PLD, a la luz de los hechos, ¿verdad? Si tomáramos como referencia el 2012 y la elección del 2012 y la del 16, todo esto como que suena conspirativo, o sea, todo el tiempo se ha dicho que se puede dividir, que se puede dividir. Todo eso le conviene tanto a Danilo como a Leonel, esa división, porque entonces así la oposición no tiene un blanco de ataque. O sea, ¿a quién ataco? Si a Leonel o a Danilo, resulta que se ataca a Leonel y es que ve a Danilo, entonces agoté mis fuerzas. Si ataco a Danilo y es que va a Leonel, entonces igualmente agoté mis fuerzas. O sea, no hay un blanco fijo, además de lo débil que está la oposición, no hay un blanco fijo. Entonces esos son, a mí me suena que esos son demagogia del mismo partido, o sea, de uno tirándose contra el otro, pero es para dejar a la oposición desubicada. A ellos, mientras más tiempo duren, ojalá ellos decidan día antes de la elección de quién es que va. Y sería mejor para ellos, porque si deciden a temprano, entonces la oposición sabrá a quién le va a tirar. ¿Usted me entiende? Muchas gracias. Gobierno de la noche, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, María. El problema de Cabrera, Manuel Valls, adelante. ¡Epa! Ustedes son los funcionales en la gente. ¿Quién mató a Pedro Santana? Diga. ¿Cómo voy a quedar ahí? Yo no lo entiendo. El sentido de la frontera, tú sabes bien, a los profesores reciben demasiado. Señores, es un bien público para nuestra República Dominicana. Pero oye, mi amor, den un avance. ¿Quién mató al centinela de la frontera? A Pedro Álvarez. Te escucho por la radio. Gobierno de la noche, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas, Orlando, desde el sector de Herrera. Adelante, Orlando. Dos cosas, mi amor. Mira, déjame decirte algo. La gente está desesperada, esperando a ver la decisión de Danilo Medina para ver si el partido se va a dividir. Yo me quedé que no soy político, yo me quedé apoyando lo bueno que hace uno y criticando lo malo que hace el otro. Danilo Medina, yo estoy seguro que va a ir a la reelección. Ahora, ¿qué va a pasar? Leonel ya debiera dividirse del PLD, porque ha dividido demasiado los partidos. Leonel ha acabado con todos los partiditos. El PRD era el partido más grande que había en el país. Y mira dónde lo tiene Leonel, por culpa de Leonel, porque siempre cuando van a una convención, él le echa una pata de jabón al sancocho para dividirlo. Y mira dónde van todos los partiditos. ¿Y los partiditos han permitido entonces que lo desbaraten? Pero claro, porque él le mocha la cabeza. ¿Y no será que el liderazgo de esos partiditos tuvo la culpa en no dejar un relevo responsable y firme?
Oh, pero claro que sí, porque se dejan llenar. Entonces no le echemos la culpa. Gobierno de la noche, buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, por favor, la otra noche, yo llamé la otra noche, me cortaron cuando hablaba sobre el problema de la desgracia de ser niño en este país. Entonces yo decía que no era bueno que por la radio ninguna persona opinara que eso de estar maltratando a los niños estaba bien, porque entonces le da más alas a esa gente. ¿Tú te imaginas lo terrible, las cosas que pasan los niños en este país? Lo mal que viven, el maltrato que reciben de todo el mundo y todas las cosas de los adultos y todos los errores de los adultos y todo lo pagan ellos. Entonces no es bueno que nadie por la radio esté diciendo, haciendo esa propaganda de que hay que pegarle, de que hay que esto, de que la vara. La Biblia es una cosa que tiene muchísima violencia. La Biblia es violencia pura. Entonces no se puede estar diciendo eso. Gracias. Discúlpeme. No, bien a usted. Yo esto es un tema delicado, el tema de la niñez, y hay que abordarlo también con delicadeza. Gobierno de la noche, buenas noches. Hola, buenas. Adelaida, ¿cómo está? Todo bien, diga usted. Siempre decirle que te quiero muchísimo y cuídese, ¿usted oye? Gracias. Para decirle al país, cuando yo escucho que dice que no hay oposición, no tenemos que ver con la oposición. La oposición es el pueblo en el 2020. Porque si el dominicano tiene conciencia, yo creo que no debe echar un voto ni por Danilo ni por Lionel. Pero no podemos esperar que los haitianos tengan más vergüenza que nosotros. Los haitianos rompen, se bajatan y hacen de todo cuando no les gustan muchas cosas. Pero nosotros aguantamos palos como burros. Muchas gracias por escuchar. Gracias a usted. Una última llamada, Gobierno de la noche. Buenas noches. Dani. Adelante. Óyeme, yo pienso que si los padres fueran más responsables con los niños no hicieran lo que hacen en la calle. Son las 10:38. No, me equivoco. 10:33. Este es el Gobierno de la noche. Bienvenido, Héctor Luzón. Gracias, Adelaida Martínez. Muy buenas noches a todo el elenco de este Gobierno de la noche de la Z101. Nuestros saludos siempre muy afectuosos a Félix Aquino, Marianita Peñaloa, José y Amel en las cámaras y los controles respectivamente. Y un saludo especial a toda esa audiencia que escucha este programa, este Gobierno de la Noche de esta Z. Hoy, martes 19 y precisamente 19 de marzo. Martes 19 de marzo del año 19. O sea, caramba, sí. Tenemos 19 por los dos lados, ¿verdad? Y hoy se conmemora, porque todavía no ha pasado el día, el 19 de marzo. La batalla del 19 de marzo, señores, es una batalla que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no se le ha dado la importancia histórica que tiene. Y tiene gran importancia. Tiene gran importancia. Lo abordamos antes de que llegara. Sí, de verdad que no se le ha dado la importancia que tiene, porque, señores, estamos hablando que mucha gente confunde. A veces piensan, como hay una batalla del 30 de marzo, de otra fecha muy lejana, a veces relacionan unas cosas con otras. Pero la del 19 de marzo fue apenas algunas semanas después de la Declaración de Independencia Nacional. Es decir, que fue una reafirmación inmediata de la independencia frente a los haitianos. Entonces, esta batalla de un gran significado para la historia dominicana se conmemora en el día de hoy, y esto no puede ser olvidado. El gran sacrificio que nuestros patriotas llevaron a cabo para realizar esta batalla en contra de
los haitianos que no se resistían a no tener el dominio de esta parte de la isla española, que desde aquel momento de febrero, 27 de febrero de 1844, era ya la República Dominicana, declarada como República Dominicana y con su independencia. Y entonces esa batalla del 19 de marzo vino a reafirmar ese proceso. Hoy el presidente de la República pues encabezó el acto de conmemoración de esa batalla. Hoy encabezó un desfile cívico-militar en Asua en conmemoración de ese 175 aniversario de esa batalla del 19 de marzo ocurrida en 1844, apenas semana después, repito, de la independencia nacional, que fue 27 de febrero de ese mismo año, 1844. Es importante que los gobiernos den la importancia, valga la redundancia, den la dimensión que tiene esta batalla del 19 de marzo, donde se reafirmó la dominicanidad frente a los haitianos que, como se sabe, nos dominaron de 1822 a 1844. Es decir, que qué bueno que esta conmemoración se hizo con todo el estilo y con toda la importancia que esto requiere. A propósito de Haití, hoy hubo unas declaraciones. Tú estuviste hablando de lo del territorio. Sobre el tema exacto. Sobre lo del territorio. Perfecto. Hay una cuestión, de todas maneras, sobre Haití. No sé si ustedes estuvieron tocando el tema, pero hoy hubo una cuestión que tiene que ver con el Senado y la Cámara de Diputados en Haití. Y es que el primer ministro haitiano, Yassan, ha sido prácticamente, tiene dos procesos abiertos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de Haití. Entonces, el Senado ratificó hoy que será mañana la convocatoria a la sesión de interpelación a Jean-Henri Sen, destituido ayer como primer ministro, tras una moción de censura aprobada por los diputados haitianos, lo que obliga al presidente del país, Jovenel Moïse, a buscar un sustituto. Entonces, a través de Twitter, en que se refirió a Sen como primer ministro del país, el presidente del Senado, Murat Sentaf, informó de que la sesión de interpelación tendrá lugar mañana, tal y como se anunció ayer. Cuando se hizo ese anuncio, el primer ministro se encontraba ayer en la Cámara, en el Senado, para responder a una interpelación por un caso que involucra, yo no sé si ustedes recuerdan, a esos 7 extranjeros que fueron deportados de Haití, que tenían armas de guerra, muchas armas de guerra, ¿recuerdan? Eso en el momento en que se producían los disturbios en Haití. Fueron detenidos ellos el mes pasado con armas automáticas en medio de esas protestas y fueron sacados del país 4 días después en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Esa es una situación. Entonces los diputados, en una reunión paralela al Senado, oye esto, él estaba en el Senado, en una reunión paralela al Senado, los diputados aprobaron una moción de censura en su contra. La iniciativa en contra del primer ministro y es precandidato presidencial fue aprobada por 93 diputados, mientras que 6 votaron en contra y 3 se abstuvieron en una reunión donde no hubo debate. Fíjense, este hombre fue apenas, yo no sé si recuerdan, que este primer ministro fue designado en septiembre del año pasado, apenas tiene unos, 6, 7 meses en el cargo. Eso en medio de aquellas primeras protestas, recuerdan, que se produjeron, donde hubo quema de estaciones de combustible, donde hubo
quema de bancos y de compañías extranjeras en Haití, en medio de esa protesta fue designado este primer ministro, sustituyendo al que es de apellido Lafontaine. Entonces, fíjense, esto demuestra realmente la gran inestabilidad política en Haití, donde no se cumple ni siquiera un año de un primer ministro y se produce una situación inmediatamente que conlleva que las cámaras legislativas de haitianas pues hoy estén interpelándolo o haya un voto de censura, lo que significa que de hecho ha sido destituido. Y el gobierno haitiano pues ha comunicado al Parlamento que ellos están en la búsqueda de un nuevo primer ministro en Haití. Esa es una situación verdaderamente embarazosa para un país que requiere necesariamente de un proceso de estabilidad política para poder seguir adelante. Porque de lo contrario, ese país no va a llegar a puerto seguro ni va a tener una situación de estabilidad política que puede significar entonces una estabilidad económica, que tampoco mucho menos la va a tener ni la tiene. Sobre el asunto ya de lo que tiene que ver con este primer ministro, todo parece indicar que será enjuiciado políticamente en el Parlamento haitiano, y que de ahí podrían surgir otras cosas. Otros funcionarios pudieran ser interpelados porque hay acusaciones sobre actos de corrupción en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los fondos de Petrocaribe. Recuerden que las protestas que se han dado en Haití en los últimos tiempos han tenido como motivo principal la denuncia de que funcionarios y exfuncionarios de Haití pues han malversado los fondos de Petrocaribe, lo que ha conllevado a una gran protesta. Y la verdad que en el caso haitiano, utilizar fondos del Estado para provecho particular, entiéndase, cometer actos criminales de corrupción, es más grave que en cualquier otro país, por la razón sencilla de que esa nación carece de todo. Es una nación donde hay un índice de pobreza, el más alto índice de pobreza en el hemisferio, desde hace muchas décadas. Y un acto que conlleve, la distracción de fondos del Estado y actos de corrupción relacionados con fondos importantes de Petrocaribe, entonces eso conlleva una gravedad terrible, que eso sí que puede en un proceso judicial en Haití conllevar a que algunos funcionarios y exfuncionarios pues puedan ir a la cárcel si realmente se aplica justicia. Es verdaderamente una situación embarazosa por la que atraviesa Haití, no solo por la inestabilidad política que han significado las últimas protestas en ese país, que han sido muy desastrosas, sino también por la situación de que definitivamente ese país no hay forma de enrumbarlo por un sendero que pueda encarrilarse para tener un desarrollo que debe tener y que puede tener cualquier país, siempre y cuando pueda lograr la estabilidad política. La República Dominicana, esas consecuencias de esa inestabilidad política, la sufre la República Dominicana, la sufre nuestro país, porque eso conlleva no solo un proceso de migración hacia nuestro país permanentemente a través de esa frontera que nunca ha sido controlada, que no hay forma de controlarla, pero que tampoco ha habido un esfuerzo real de controlar el flujo de la migración haitiana hacia la República Dominicana. Y por eso, pues nosotros seguiremos siendo, podría decirse, víctimas de ese proceso de inestabilidad político-económica de Haití. Y por eso nosotros tenemos no solamente que cargar con los haitianos que llegan a la República Dominicana de manera ilegal, indocumentados, sin un papelito ahí. Eso no solamente conlleva una carga para el Estado dominicano, eso conlleva también
un elemento de seguridad, de falta de seguridad ciudadana, de falta de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque un individuo indocumentado que viene a la República Dominicana y delinque, mata a alguien, roba, asalta, hace lo que sea, que muchos haitianos, aunque la gran mayoría vienen a trabajar y de hecho están trabajando, sobre todo en proyectos habitacionales, en proyectos de infraestructura, pero hay una minoría que viene también a delinquir. Viene a delinquir y esa minoría que es la indocumentada, tú no tienes manera de cómo controlarla si tú no tienes un documento, si no hay un registro en los organismos para ese tipo de cuestión, si no hay un registro de esos haitianos que vienen a la República Dominicana. Definitivamente Haití sigue y seguirá siendo por mucho tiempo un dolor de cabeza para la República Dominicana. Ya ustedes vieron el último acontecimiento, lo que ocurrió, que conllevó la muerte de un haitiano por parte de soldados dominicanos, porque ante una turba de individuos tirando piedra, poniendo en riesgo la vida de esos propios soldados, ellos no tenían otro remedio que dispararle, no solamente para salvaguardar el territorio nacional, que es fundamental, sino también para salvaguardar su propia integridad física, que fue lo que definitivamente tuvieron que hacer. Señores, finalmente quiero referirme a esta decisión de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este viernes en su mansión de Florida los líderes de 5 países caribeños, con lo que abordará, entre otros temas, la crisis de Venezuela, y eso lo informó este martes la Casa Blanca. Entonces, dentro de esos mandatarios están el presidente dominicano, Danilo Medina. Trump va a recibir a los líderes de Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Haití y República Dominicana. Donald Trump utilizará esa reunión, como ha expresado la Casa Blanca, como una oportunidad para agradecer a esos países su apoyo a la paz y a la democracia en Venezuela. Venezuela, que es el centro de atención en los últimos tiempos, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, atraviesa por una gran crisis en la que la República Dominicana ha variado su política exterior respecto a ese país. Ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, como presidente interino, hasta tanto ese país se aboca a un proceso de elecciones, lo que ha sido criticado por diversos sectores, entre lo que se encuentra este humilde servidor, que entendemos nosotros que la República Dominicana no debió, en materia de política exterior, dar ese giro respecto a Venezuela, por todo lo que Venezuela ha significado para nosotros, y además porque eso ha sido parte de una presión ejercida por los Estados Unidos sobre la República Dominicana en situaciones en que nuestro país pues ha establecido relaciones diplomáticas, por ejemplo, con la China popular, con la China continental, con la República Popular China, y en ese proceso de toma y daca, de yo hacer relaciones aquí, pero entonces te complazco aquí, ha sido lo que ha llevado a nuestro país a tomar este tipo de decisión, que no se compadece con lo que ha sido la tradición diplomática dominicana en conflictos como el que atraviesa Venezuela. La República Dominicana pues ha tenido como norte fundamental respetar los procesos internos de los países, no inmiscuirse, al menos abstenerse en muchos casos en las votaciones en los organismos internacionales, pero en esta ocasión ha reconocido a un individuo que se juramentó en un parque público, que salió de la nada, que como es presidente de la Asamblea Nacional se siente y se autojuramentó como presidente encargado de Venezuela, y eso ha reconocido la República Dominicana. La verdad es que es algo que nunca he podido entender en materia de política exterior como una decisión del gobierno dominicano en lo que tiene que ver con Venezuela. Pero bueno, ahí está la reunión de Donald Trump con estos 5 presidentes para agradecerle su contribución a la supuesta paz en Venezuela, que yo no sé dónde está esa paz. Llévame, Félix. Estamos de regreso en este Gobierno de la Noche de la Z101. Faltan apenas 6 minutos para las 11 de esta noche. Y es el momento del comentario del ingeniero Osiris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para ti, para Adelaida. Buenas noches para todo el equipo de apoyo en los controles. Buenas noches para Bienvenido, para Willy. Buenas noches para todo el pueblo dominicano. Contento de estar aquí compartiendo con todo el pueblo dominicano temas de interés.
Y de interés es el tema de la lluvia que está escaseando, la sequía que está dominando y los niveles de los embalses de las presas que se están reduciendo. Por eso alienta un poco el hecho de que durante la madrugada, de hoy 2, 3, 4, 5 de la mañana, va a estar lloviendo un poco en la zona de San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Bohechío, Padre Las Casas, Guayabal, Peralta y las Yayas de Viajama. Así que si usted vive por ahí, por Padre Las Casas, por Bohechío, por Juan de Herrera, sepa que durante la madrugada va a estar lloviendo ahí en esa área. Y eso es importante porque eso es parte del área de influencia de la presa de Sabanayegua. Sabanayegua es una presa que se alimenta de 3 ríos. El río Yaca del Sur, va a estar lloviendo un poco sobre el río Yaca del Sur durante la madrugada. El río Las Cuevas, que es el río que pasa por Padre Las Casas, va a estar lloviendo un poco en la cuenca media del río Las Cuevas, y del río Grande, que es un río que viene por allá cerca de esa zona de Bohechío. Así es que, si bien es cierto que no es mucho lo que va a llover, va a estar lloviendo durante unas 4 o 5 horas, pero es importante que le entre algún caudal a la presa de Sabanayegua. Luego, ya para la tarde de mañana habrá lloviznas en Santiago, en Villa González, en Navarrete, en Altamira, en Esperanza. Habrá lloviznas en la zona de Jarabacoa, en Jánico, San José de las Matas, en El Rubio, en Monción, en Sabaneta, en El Pino, en Villa Los Almácigos, en Loma de Cabrera, en Restauración, en Pedro Santana, y por el sur hacia la zona de Bohechío y Constanza. Así es que no es mucha la lluvia que va a caer en la tarde en Santiago, es simplemente una llovizna cuasi simbólica, pero llovizna al fin ayuda a refrescar en medio de este periodo de Cuaresma, que a veces está fresco, pero a veces se torna un poco caluroso. Quiere decir que, ya usted sabe, en la madrugada de hoy, lluvias en la zona de San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Bohechío, Padre Las Casas, Guayabal, Peralta, Yayas de Viajama. Y las presas siguen bajando de nivel. Al día de hoy, específicamente en la mañana, el volumen útil que tenemos almacenado en las presas es de 545 millones de metros cúbicos de agua, donde el mayor volumen está en la presa de Atillo, que al día de hoy acumula un volumen útil de 200 millones de metros cúbicos de agua. Miren la importancia de tener una presa grande. Atillo es la presa más grande del país. Y aunque ustedes escuchan con mucha frecuencia a la gente diciendo que las empresas mineras se chupan el agua, que secan todo el agua que está en los alrededores, miren ustedes que la presa de Atillo, que es una presa que está a mitad de camino entre la operación minera de Bonao, de Falcon Bridge, y la operación minera de Barrick, Pueblo Viejo, en Cotuí, es la única presa del país y de la región que al día de hoy mantiene 200 millones de metros cúbicos como volumen útil, porque como volumen bruto, al día de hoy mantiene 283 millones de metros cúbicos de agua. Para que ustedes vean que muchas veces se construyen mitos en las calles, en los caminos, en los parques, en las esquinas, que donde hay minería no hay agua. Pues mire, en el único lugar donde en este momento hay agua acumulada es en el área minera de Bonao y de Cotuí, donde está la presa de Atillo, que tiene un volumen bruto al día de hoy de 283 millones de metros cúbicos de agua y un volumen útil de 200 millones de metros cúbicos de agua. En cambio, en Sabaneta, San Juan de la Maguana, donde no hay minería, el volumen útil es de apenas 16 millones de metros cúbicos de agua. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cómo es que algunas personas dicen que donde hay minería no hay agua? Porque la minería absorbe toda el agua.
y usted tiene que en San Juan de la Maguana no hay ninguna actividad minera y lo único que queda en la presa de Sabaneta son 16 millones de metros cúbicos de agua. En cambio, en la presa de Atillo, que está al lado de la Barrigol y al lado de Falcon Bridge, ahí quedan todavía 200 millones de metros cúbicos de agua como volumen útil y 283 millones como volumen bruto. Si usted se va a la presa de Monción, allí hay un volumen útil al día de hoy de 105 millones de metros cúbicos de agua y un volumen bruto de 132. El volumen útil es ese volumen que usted puede sacar o por las compuertas o por el desagüe de fondo, o puede utilizarlo para turbinación, o puede utilizarlo para acueductos o para canales de riego. Tavera está relativamente bajita. La presa de Tavera en la mañana de hoy estaba en la cota 314.96 con un volumen útil de 47 millones de metros cúbicos de agua. Y el volumen bruto disponible ahí acumulado son 74 millones de metros cúbicos en Tavera. Bao, que es una presa que está al lado, que está interconectada, tiene una situación particular porque Bao, como tiene una conexión a partir de la cota 311, eso quiere decir que si baja de la cota 311 ya usted no puede pasar el agua de Bao para Tavera. Pero eso quiere decir que por encima de la cota 311 al día de hoy, Bao tiene un volumen útil que lo puede pasar hacia Tavera de 15 millones de metros cúbicos. Pero el volumen bruto es 79 millones de metros cúbicos. Sin embargo, lo que usted puede aprovechar traspasando vía el canal hacia la presa de Tavera son 15 millones de metros cúbicos. Quiere decir que en términos prácticos, en términos de lo que es el acueducto de Santiago y el acueducto de Moca, en Bao lo que tenemos útil al día de hoy son 15 millones de metros cúbicos, parecido a lo que tenemos como útil en la presa de Sabaneta. Quiere decir, una cosa es que usted tenga todavía 79 millones de metros cúbicos, pero de eso hay unos 64 millones que no lo puede aprovechar porque no cruzan hacia Tavera. Se quedan en Bao y Bao no tiene obras para servicio. Bao fue una presa que se construyó como complementaria a Tavera para aportarle mayor volumen de agua a Tavera. De ahí que las turbinas que Bao aprovecha son las de Tavera. Y el vertedero que Bao aprovecha es el de Tavera. Quiere decir que la presa de Bao es una especie de presa ayudante, colaboradora, auxiliar de la presa de Tavera. En la presa de Higüey tenemos un volumen útil al día de hoy de 43 millones de metros cúbicos de agua, aunque el volumen bruto son 79 millones de metros cúbicos. Y en la presa de Valdesia, que es la presa que alimenta el acueducto de Santo Domingo, el acueducto de San Cristóbal y el acueducto de Baní, tenemos al día de hoy un volumen útil de 68 millones de metros cúbicos de agua y un volumen bruto de 90 millones de metros cúbicos de agua. En términos totales, el volumen útil que tenemos al día de hoy en las presas es de 545 millones de metros cúbicos de agua. Y es el agua que tenemos que administrar de forma racional hasta que lleguen las lluvias de la segunda mitad de mayo. El volumen bruto es 839, pero de eso hay casi 300 millones de metros cúbicos que no podemos aprovechar porque no hay forma de aprovecharlo. Quiere decir que tenemos que hablar del volumen útil, que es el que podemos sacar vía los acueductos y vía los canales de riego. En el día de ayer no llovió nada en ninguna parte del país. Los datos pluviométricos indicaban 0 precipitación en todo el territorio nacional. Antes de ayer fue lo mismo. Precipitación fue 0. Quiere decir que lunes fue 0, domingo fue 0, sábado fue 0. Hemos tenido 3 días consecutivos sin una gota de lluvia en el territorio nacional.
y las lluvias que vamos a tener en la madrugada de hoy solamente van a estar entre la zona de San Juan de la Maguana, Bohechío, Guayabal. Pero Osiris, pero ¿qué va a pasar en el país si sigue esa tendencia? Si ya ustedes mismos han dicho que nos quedan alrededor de 2 meses. Sí. 60 días. De sequía. Economizar agua. De sequía. Hacer un ejercicio interno en cada hogar de utilizar la menor cantidad posible de agua. El que tenga su cisterna, tratar de mantener su cisterna llena y usarla de manera racional. El que tenga su tinaco, mantener su tinaco lleno y usarlo de manera racional. Recordar aquellos tiempos de nuestra infancia, Héctor Luzón, donde teníamos que bañarnos y cepillarnos con medio galón de agua. Sí, pero fíjate lo que pasa, Osiris, que el gobierno hace lo que tiene que hacer, da las orientaciones, le dice a la gente lo que debe hacer, pero en los hogares eso no se cumple. Hay que tratar de cumplirlo. De hecho, en la presente semana vamos a comenzar con una campaña a través de los medios de comunicación, radio y televisión. Hemos estado trabajando en el diseño de esa campaña de orientación. Ya se está trabajando en la parte gráfica, las imágenes. Creo que unos lavaderos de auto en las calles que hay por ahí por el Faro, que se toman la avenida Interamericana completa, parece que lo quitaron, porque yo pasé por ahí, incluso vi protestas. La casa está actuando en ese sentido. Vi protestas de neumáticos encendidos en el día de ayer, parece que protestaron porque lo quitaron de ahí. Es que estamos en sequía. Y en sequía no se puede. Y ahí se derrocha mucha agua. Mira, hay un código de agua que es muy claro. El código de agua, que es universal, te establece que cuando escasea el agua, la prioridad es el consumo humano. El agua de tomar, el agua de cocer tus alimentos, el agua de tu asearte, el agua fundamental. Esa es fundamental. Inclusive, si tú como administración pública, tú como sociedad, tú como ser humano tienes que decidir entre el agua de consumo humano y el agua de riego, tiene prioridad uno el consumo humano. Riego pasa a ocupar lugar 2. Un segundo plano. Eso está establecido universalmente. Pero es lógico que así sea. Sí, porque está bien pensado. Claro. Eso está bien pensado. Entonces, la gente tiene que entender que el lavadero de autos no está en consumo humano. Ni siquiera en segundo plano, en riego. No está. Por eso la CAS, con toda propiedad, y así lo hablamos en la reunión con el presidente de la República el pasado jueves en la tarde, a los lavaderos se les va a permitir 2 días a la semana. Y si se acentúa más la sequía, 1 día a la semana. ¿Por qué? Porque usted no puede estar desperdiciando el agua. Además, yo te voy a decirte una cosa. ¿Cuántas veces no tuviste tú en tu vida, en tu juventud, que lavar el carro tuyo con una sola latica de agua? Claro. Porque eso era lo que tenías. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema en el lavadero? Y tú lo ves cuando alguien va a un lavadero. El lavador está con la manguera, moja el carro, tira la manguera al piso, bota agua y sigue botando agua. Y mientras él está pasándole la lanilla, la manguera está en el suelo tirando agua, que no la está aprovechando nadie. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú al lavadero, tú le pones un contador y tú le pones una tarifa ahora, mientras dura la sequía, de 200 pesos al metro cúbico de agua, no te van a botar una gota de agua. Porque van a tener que pagarla. Claro. ¿Ves? Van a tener que pagarla. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer conciencia de esta realidad por la cual atraviesa en este momento nuestra sociedad, para que cada día repitamos a cada ciudadano que mientras dure la sequía debemos economizar el agua. Eso es fundamental, eso es importante. Mira, tú hablabas ahorita, Héctor Luzón, de una nota de prensa que ha sido dada a conocer hoy por el Departamento de Prensa de la Casa Blanca. Sí. Aunque la prensa dominicana pone en primer plano el tema de Venezuela, en realidad la nota de prensa que llega desde Washington, la que llega en inglés, pone a Venezuela en último plano y pone en primer plano fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y estos 5 países para los fines de energía. Y pone en segundo plano el tema de las relaciones comerciales con China que no son vistas de manera muy positiva por el gobierno eso se sabe. Norteamericano. En los Estados Unidos hay una guerra económica. Y así lo da a entender la nota de prensa. Yo tengo la nota de prensa aquí, la original en inglés,
y la verdad es que el término que utiliza para hablar de las relaciones comerciales con China no te deja dudas de que no simpatiza. Dice prácticas económicas depredadoras de China. Ay, mi madre, depredadoras. Ni siquiera desleales. Depredadora. Así te dice que ese es el segundo tema. Y el último tema que se va a tratar es el tema de Venezuela. Lo cierto es que el gobierno norteamericano busca fortalecer sus vínculos aquí en el Caribe y por eso está invitando al gobierno de Jamaica, al gobierno de Haití, al gobierno de Santa Lucía, al gobierno de República Dominicana y al gobierno de Bahamas, la mancomunidad de Bahamas. Quiere decir que aquí está invitado la mancomunidad de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía para este viernes 22 de marzo del 2019. Una reunión que se celebrará en Mar-a-Lago, en la Florida. Así es que esperemos que los resultados de esa reunión sean positivos para todo el Caribe. Y aunque se va a tocar, digamos, en último lugar, conforme a esa nota de prensa que despacha la Casa Blanca, en último lugar se va a tocar el tema de Venezuela. Todos sabemos que para el gobierno norteamericano el tema venezolano es un tema importante, pero que también es sumamente importante el vínculo comercial entre Estados Unidos y la región de aquí del Caribe. No tanto porque el mercado sea voluminoso para Estados Unidos, sino porque por lo que luce y por el término que ellos utilizan ahí en la nota de prensa para referirse a las relaciones comerciales con China. La República Dominicana ahí está empate en esa reunión. Sí. Porque en una está contra Venezuela, ahí coincide con los norteamericanos, y en otra está en contra con China en el comercio, que ahí no coincide con ellos. Así es, así es. Sin embargo, lo importante es que el gobierno norteamericano comprenda que un país céntrico del Caribe como República Dominicana es un punto importante en materia de estrategias económicas para Norteamérica, para Centroamérica, para Suramérica, para el Caribe, para Europa y para Asia. Quiere decir que quien tiene que sacar los mejores beneficios de esa ubicación geográfica estratégica es la República Dominicana, estableciendo vínculos comerciales con todos los grandes países sin que los vínculos comerciales con un país vayan a afectar intereses económicos de otros países. Porque alguien va a decir, no, pero eso no es posible. Siempre va a ser posible. Muchas veces uno preguntaba que por qué en el juego de pelota todos los rones se anunciaban. Y todos los refrescos parece se que Estados Unidos, y todas las telefónicas se anunciaban. Parece que Estados Unidos no cree que eso es posible. Porque, eso es verdad. Porque acuérdate. No, el término que ellos utilizan ahí. No solo por el término, acuérdate que cuando la República Dominicana estableció las relaciones diplomáticas con China Popular, ¿verdad? Porque ya la tenía con Taiwán. Con Taiwán. Inmediatamente fueron llamados los embajadores de los países que acababan de establecer relaciones, ese tipo de relaciones. Entre ellos, la actual embajadora de los Estados Unidos que acababa de llegar al país en ese momento. Y es que Estados Unidos ve a China como su competencia en el orden económico. Claro, y lo es. De hecho, lo es. Sí, o sea, son dos economías que hoy día están a la par, están cabeza con cabeza compitiendo en los mercados internacionales. Lo de China, señores, Osiris, es impresionante. Porque China, un país eminentemente rural, para el que no lo sabe, un país eminentemente rural, de mucha pobreza en el campo, ha devenido en una potencia económica que es la competencia de los Estados Unidos. Eso no le va a gustar a mucha gente de filosofía socialista, porque mientras China estuvo practicando el socialismo, estuvo en esa pobreza a la cual tú haces referencia. La pobreza rural. Desde que China abrazó el mercado capitalista, aunque con filosofía socialista, creció económicamente. Una economía que crecía 5% anual y de manera sostenible. Porque la filosofía de los chinos ha sido un Estado, dos economías. Eso es lo que la filosofía china. Yo te dije, cuando yo llegué a China en el año 2007, yo acababa de comprar una BMW X5. En ese momento, hacía una semana que me habían entregado en Autogermánica esa BMW. Y cuando yo llego a China, lo primero que yo veo es una valla gigantesca de más de 15 metros dentro del aeropuerto de Beijing anunciando el mismo vehículo.
Entonces dije, un país socialista, un país pobre, no puede estar promoviendo eso. Eso quiere decir que aquí, ya hoy día, aquí el capitalismo está igualito que en Toronto, de Canadá, igualito que en New York, que en la Florida, que en Chicago, que en California, igualito que en Londres, igualito que en Frankfurt. Y yo creo que lo hicieron bien. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los frutos. Claro. Con los talones detrás de Estados Unidos. Claro, porque ellos siguen su sistema socialista, dicen, pero le sacamos el beneficio al capitalismo. Claro, entonces han hecho un híbrido. Un híbrido entre la filosofía dogmática socialista y el pragmatismo del capitalismo, porque el capitalismo aprendió a producir riqueza pero no a repartirla. Y el socialismo aprendió a repartir riqueza pero no a producirla. Digo, eso luego de la reforma de los últimos líderes chinos, porque en tiempo de Mao No, en tiempo de Mao no. En tiempo de Mao eso era impensable. Impensable. Y de otros líderes. Claro. También que acompañaron a Mao porque Zedong. es que, de hecho, fíjate una cosa, aunque ellos no lo dicen con mucha frecuencia, en privado allá en China te lo dicen. Ellos no simpatizan por aquella filosofía dogmática de Mao, porque ellos dicen que mientras se aplicó aquello, era una comunidad rural que vivía en la extrema pobreza. Sí, pero China, para llegar ahí, vivió procesos, el Partido Comunista Chino vivió procesos traumáticos, como aquella llamada Revolución Cultural, donde incluso fue puesta en tela de juicio la propia esposa de Mao Zedong. O sea, una revolución cultural que se llevó de paro a muchos dirigentes del Partido Comunista Chino que de alguna manera simpatizaban con otro tipo de filosofía política, aunque no anticomunista, pero sí con otra visión. Otra visión del socialismo. Sí, porque no hay por qué hacer votos de pobreza en una nación tan grande como China, con tantos recursos. Sí, una extensión territorial que compite con Rusia, que compite con Estados Unidos, compite con Canadá. En consecuencia, ahí tú tienes de todo en el suelo y en el subsuelo. ¿Y por qué no aprovecharlo eso para construir riqueza, para mejorar las condiciones de vida de esa población? Y un Estado, Osiris, que se la ha jugado, porque hay que recordar, señores, siempre aquella matanza de la plaza Tiananmen. Tiananmen, sí. El primer lugar donde te llevan cuando llegas allá a Beijing. Donde murieron, yo no sé cuántas personas murieron ahí, pero murieron mucha gente. Murió mucha gente ahí y fue parte de una protesta de estudiantes universitarios que llegaron de diversas provincias de China y allí pues durante varios días se mantuvieron en esa plaza y el gobierno se vio en una situación de ellos entendieron que si no lo enfrentaban, porque ya le habían dado todos los ultimátums del mundo para que abandonaran la plaza y sin embargo tuvieron que disparar. Uno de los crímenes más fuertes del gobierno chino. Que ojalá nunca se repita en ninguna otra parte del mundo. Lamentable. Eso fue terrible. Sí, fue terrible. Ojalá siempre podamos producir en la sociedad las transformaciones por la vía pacífica. Así es que, vámonos. Llévatelo, Félix. Bueno, ahora son las 11:18 minutos en este gobierno de la noche de la Z. Las 11:18. Sí, es 11:18. Exacto. Sí, es correcto. 19 de marzo del año 2019. Ahora es el momento del público que escucha este gobierno de la noche participando a través del número 809-732-0101 y desde el interior sin cargos al 809-200-0101 y las llamadas internacionales también sin ningún cargo al 855-221-0101. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Río, ya que en la feria de Montecristi siempre está así. Yo te daba vegetales. Y háblame algo de nada más, que yo te doy lo más de cadera, ingeniero. ¿Pero tú entendiste bien? No. Yo no entendí nada. Yo lo dejé para no... Sí, la verdad, había como problema en la comunicación, porque yo solamente entendí que mencionó el río Yaque. Sí, eso fue lo único que yo entendí, pero no entendí. Si puede, señor, por favor, vuelva a llamar. La llamada, pero... Si vuelva a llamar y ubíquese en un lugar donde la señal sea más nítida para que se pueda entender bien. Sí, porque te habló de algo así que discúlpenos, pero aquí ninguno de los tres pudimos entender la pregunta. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde, por favor? De Ranchito de la Vega. De La Vega. Adelante, Ranchito de La Vega. Zona arrocera. Para informarles que hay que coger
nada más esa presa en un sitio que le dicen La Rosa, que mojan más de 500 tareas de agua por ahí, con la tubería que la han pichado. Ok. Gracias. Buenas noches. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, adelante. El aeropuerto en la Peña de Montecristi. En la Peña de Montecristi, ok. Y por qué masacre, Guayubín, Maguaca, tienen presa, y masacre no tiene nada. No, el masacre no tiene presa, el Maguaca sí, y el Chagüey sí, pero el masacre no tiene presa. Bueno. Se cayó. Ahora. Mire, usted tiene, allá en esa zona solamente hay dos presas. La presa de Chagüey, sobre el río Chagüey, y la presa de Maguaca sobre el río Maguaca. Son dos presas pequeñas que las hizo Joaquín Balaguer en los años 78 y 79. No pudieron operar bien porque ambas tuvieron filtraciones. Chagüey tuvo filtraciones por debajo del dentellón y por el estribo izquierdo, y Maguaca tuvo filtraciones por el estribo derecho, pero después se hicieron inyecciones de lechada de cemento para corregir esas filtraciones y ya están en condiciones de trabajar bien. Bien, buenas noches. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Bueno, sí, Santo Bautista. Adelante, Santo. Para felicitarlo a todos por este excelente programa. Gracias. Tengo mucho escuchando la Z, especial para este científico Sirio de León. Quería decir... Gracias, hermano. Que la frontera siempre estuvo controlada por Balaguer. Yo no sé qué es lo que pasa ahora, sobre todo que llegó el PLD, sobre todo Leonel, ese desorden, así que Balaguer tenía eso siempre controlado. Sí, estamos de acuerdo con usted. Hay que reforzar la vigilancia y el control en las fronteras. El general Gonel Regalado está trabajando para ver cómo se mantiene el mayor control posible en la región fronteriza. Es una frontera muy extensa, desde la zona de Manzanillo hasta llegar a Pedernales. Es mucha la distancia, pero se está haciendo un esfuerzo, pero hay que redoblar ese esfuerzo. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Ese es Juan Vázquez, Santo Domingo Norte. Buenas. Mire, es importante que el ingeniero Osiris le aclare a René Polanco sobre los 2 villas que tienen los lavaderos, ¿verdad? Para que ellos hagan su actividad, porque ese señor le quitó los aparatos, cerró muchos lavaderos, muchos jóvenes, cientos de jóvenes en Santo Domingo Norte perdieron sus trabajos, que se la ganaban lavando. ¿Cuánta delincuencia va a haber? René Polanco, inconsciente. No, pero no hay que decirle, no hay que decirle así, porque sí, no es necesario llegar a esos epítetos. Yo podría intentar en esta semana conversar con el amigo y hermano René Polanco. Somos muy buenos amigos. Es un hombre siempre dispuesto a escuchar. Cada vez que hemos conversado con él, Alejandro Montaz y yo, con los temas del vertedero de Duquesa, siempre ha tenido una reacción positiva y la mejor intención de buscar una solución al problema. Yo voy a conversar con René Polanco a ver cuál es la situación que hay con los lavaderos, porque eso es en cumplimiento a una disposición de la CAS, que a su vez viene de la reunión que sostuvimos en la Presidencia de la República con el presidente Medina el pasado jueves, y se acordó restringir los lavaderos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, Osiris de León. A sus órdenes. Mire, aparte del desperdicio de agua que se da aquí en República Dominicana, ajá, ¿qué más necesita para por lo menos paliar la crisis de la sequía? Le escucho en línea. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que emprender como sociedad es proponernos cada año colocar en el presupuesto por lo menos $200 millones para presas, fijo, todos los años. Es decir, que tengamos una partida fija, como le dicen los niños cuando van para el colegio, una mesada. Una mesada. Que del presupuesto saquemos una mesada de $200 millones anualmente para la construcción de presas. Y yo sugeriría, salvo el mejor parecer de quienes tienen que tomar las decisiones, que del dinero que aportan las empresas mineras, así como lo hizo Balaguer en el año 88,
cuando renegoció el contrato minero de Falcon Bridge, que el dinero lo especializó para construir la presa de Higüey, la central hidroeléctrica de Higüey, la presa de Aguacate, la central hidroeléctrica de Aguacate y el acueducto Valdesia de Santo Domingo, que ahora el dinero que aporten como impuestos las mineras se destine a la construcción de represas. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Sí. Buenas. Sí, está en el aire. Cuéntenos. De Ranchito, vuelvo y le informo. Rafael Martínez, que de la Cervita, de las presas de Rincón a la Rosa, Sabanarrel, por ahí mojan más de 500 tareas de arroz con las tuberías que va para San Francisco. Hay que hacer un informe por ahí, que es un desperdicio muy grande que hay. Sí, mira, si se sigue desperdiciando el agua, se va a acabar. Ahí en la presa de Rincón apenas quedan 10 millones de metros cúbicos como volumen útil. Quiere decir que si se desperdicia el agua, toda la zona del Ranchito, la zona de Jima, la zona de San Francisco de Macorís y la misma zona de Rincón se van a quedar sin agua. Bueno, buenas noches. Buenas noches, equipo. Hola, Samuel. Don Siri, don Luzón. Hola. La señorita Adelaida, don Roberto. Buenas noches a todos. Don Siri. Cuéntenos. Qué bien que mañana va a llover aquí en San Juan porque necesitamos agua. En la madrugada, sí. Así es que si usted se queda despierto, la va a escuchar la lluvia y la va a disfrutar. Qué bien. Por otro lado, don Siri, permítame hacerle un llamado a los honorables legisladores. Por favor, pongan los oídos en el pueblo. El pueblo pide a grito que el señor Danilo Medina 4 años más. Por favor, pongan los oídos en el pueblo. Pase buena noche. Buenas noches. Buenas. Buenas. Maestro Luzón y el científico de la patria. Hola. ¿Por qué no se legisla para que estos proyectos grandes, es decir, que tienen grandes techos, no tengan que hacer una cisterna de emergencia para que cuando el agua de lluvia cae, se colecte por cañería y se lleve directamente a una cisterna? Porque mira ahora que todo el agua que ha caído no hemos podido casi aprovecharla, es decir, y tenemos una sequía de la duración. Así es. Sí, eso es válido. Es decir, como hace el campesino, tú vas a cualquier el agua de lluvia la capta el campesino. Sí. Es decir, uno de los primeros, digamos, seres humanos inteligentes que supo aprovechar el agua de lluvia fue el campesino. El agua de lluvia a mí no me gusta para nada. ¿No te gusta? No, porque no hay quien se bañe con eso. Porque no disuelve el jabón. Recuerda una cosa. No hay manera. Recuerda una cosa, por definición. ¿Por qué no disuelve? Porque por definición el agua potable tiene que disolver el jabón sin formar grumos. Y el agua de lluvia es potable. Bueno. Sí. Por más que tú la pases encima del jabón, no te va a hacer espuma, porque es una condición. Sí, buenas. Recuerda que la definición dice disolver el jabón sin formar grumos. Una preguntita, ingeniero. Adelante. Yo tengo ya 50 años, pero en la época de los 70, cuando Balaguer, yo recuerdo, dando un muchacho, que inyectaban las nubes. Yo no sé por qué no se inyectan las nubes. Se hacía, sí es cierto, mire, se hacía antes, se inyectaba yoduro de plata, pero era porque había suficiente vapor de agua. Cuando hay poco vapor de agua en los niveles altos de la troposfera, no se inyectan las nubes con yoduro de plata porque entonces no te cae la lluvia. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 11:30. Anoche hablábamos acerca de un tema que tenía que ver con la parte educativa. Pero ¿dónde tú estabas? Que tú dices que estamos de regreso. Para que la gente Estábamos sepa. En una pausa. Bueno, como yo no estaba aquí dentro, bueno, tiene también razón. Miren, decía que anoche conversábamos acerca un poco del tema de la educación, enfocándolo de que la educación fundamental para los jóvenes, para los niños, debe comenzar en el hogar. Que ni la iglesia ni el Estado son los que crían, sino que los padres tienen una gran responsabilidad para criar a sus hijos, para darle una educación a sus hijos, y ya la escuela pues va a complementar esa educación con la que los hijos llegan allí. Específicamente estábamos hablando acerca de la cantidad de adolescentes, de las jóvenes adolescentes embarazadas en nuestro país, y se tocaba el punto de la educación sexual, donde la iglesia se opone a ciertas cosas
Y eso ha generado un debate. Yo decía anoche que la primera educación, ni la iglesia es que lo va a educar a usted, ni la sociedad o el Estado. Sus padres, su madre tienen esa gran responsabilidad de darle esa primera educación. Hoy, en lo que tiene que ver básicamente con la escolaridad. Pero hay una gran generación de esos padres que requieren ser educados sexualmente. Precisamente, era lo que también el papá y mamá y la abuela y el abuelo, anoche, claro. Que anoche decíamos que precisamente cuando se está evaluando a un niño, los que primero deben ser evaluados son los padres. Si un niño tiene cierto comportamiento, a veces es porque lo está copiando de algún adulto, y que los adultos tienen que ser evaluados también. Hoy vimos una información en el periódico El Listín Diario de un trabajo que se hace allí acerca de la deserción escolar, donde se dice que 40,000 estudiantes desertaron de las aulas en 2 años. Alguien decía que la suerte siempre va a favorecer a los que están preparados, porque algunas personas a veces dicen: no he tenido la dicha de encontrar un buen empleo, de que me contraten, pero a veces cierto contrato requiere de que usted tenga una preparación. ¿Para qué estás tú preparado? ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes dar? De hecho, cuando usted lleva un currículum a una empresa, le van a preguntar, le van a hacer una entrevista de trabajo y si usted puede ocupar el cargo. Sabemos que no es fácil. Algunos testimonios que nosotros vemos en este trabajo hecho es de jóvenes, por ejemplo, el caso de uno de 17 años que vio la necesidad de colaborar con los gastos del hogar y prefirió pues irse a trabajar y dejar la escuela. Pero así hay muchos que abandonan las escuelas, abandonan las aulas para irse a trabajar para poder colaborar con los gastos del hogar. Y están aquellos también que se casan a temprana edad. En el campo, en el interior. También aquí en la ciudad. Pero más en la parte del interior. Pero hay un punto, Adelaida. Tú sabes que hay algunos jóvenes que a veces consiguen un empleo y, como decimos popularmente, le cogen cariño al dinero que se están ganando y creen que ya no tienen la necesidad de seguir estudiando. Te lo puedo hablar por testimonio de mi hermano, el que me sigue. Cuando él llega aquí a la ciudad, yo le digo a él: mira, ya tú terminaste la secundaria, trata de hacerte una carrera. Pero el muchacho tenía un buen trabajo, estaba cobrando bien y él lo que quería era lucir bonito. Ganar dinero. Ganar dinero. Sin embargo, el más pequeño, cuando llegó aquí, se puso a estudiar, hizo el inglés por inmersión, y cuando vio que el más pequeño le pasó a él en muchas cosas, entonces ahí él reaccionó y vio que era necesario estudiar. El pequeño le dio una lección al grande. Le dio una lección. Y le daba envidia ver al pequeño hablando inglés, de hecho hasta a mí, porque yo que machuco el inglés, pero él tuvo la oportunidad de desarrollarse más que el que me sigue a mí. Y el que está primero que yo ahora ha reaccionado cuando dice: bueno, yo no me quiero quedar atrás, pero él se detuvo. Precisamente porque se vio ganando dinero y pensaba que no iba a necesitar la preparación, los estudios. Hay un amigo, el ingeniero Darío Yune, que siempre me ha dicho... Líder de Higüey. Sí, siempre me ha dicho, un gran consejero también: primero es la preparación, después el trabajo, el dinero después llega. Eso es así. Y es algo que es un consejo que yo he tomado para mí y lo he compartido con otros. Usted debe mínimamente tratar de prepararse. Y aquí, a diferencia de otras naciones que podemos decir, hay cierta facilidad para insertarse en lo que tiene que ver con la educación. Hay cierta facilidad. ¿Requiere de algunos gastos? Sí. Por ejemplo, las universidades aquí pagan. Pero es que lo que quizás no te cueste, tú no lo vas a valorar. A veces el conseguir las cosas tan fácil hace que usted le reste valor. Es preocupante esta cantidad de estudiantes que están abandonando las aulas, tanto en el nivel inicial y secundario también, y en las universidades pasa mucho esto. Yo tuve la oportunidad de conversar con un amigo y él hablaba de este caso, de muchos jóvenes que por una razón u otra entraron tarde
a la universidad o a las universidades, cuando se ven con la responsabilidad de una familia, de trabajo y de estudiar, se ven en la obligación en muchas ocasiones de dejar la universidad. Y otros, por falta de pagos, no tienen cómo quizás pagar una universidad privada. Está también el cuco de la UAS, que usted comienza a estudiar y nunca termina, pero si usted se dispone, eso no es excusa. Usted lo puede hacer. Eso no es el excusa. que quiere, señores, lo hace. Eso, yo traigo este tema para que quizás también en el momento, estos jóvenes de 17, 16 años, 18, no ven la gran necesidad de estar preparados, pero al pasar del tiempo, señores, lo verán. Entonces aprovechen esa etapa de la vida para capacitarse, para que en un futuro, ya sea que ustedes emprendan un proyecto, porque tampoco voy con la idea de que usted se prepara simplemente para irse a emplear, pero si usted no tiene la capacidad, en ningún sentido va a funcionar. Es lo que he querido compartir con ustedes. Y el dinero y los empleos son pasajeros, más no el conocimiento. Exacto, porque cuando tú estás preparado, manejas ciertas metodologías para poder alcanzar algunas cosas, te va a ser mejor, te va a ser mejor. Nos vamos a una pausa, regreso, conversamos con el público. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche, ya son las 11:40. Nos vamos con el público, 809-732-0101. Mira, vamos a leer esta información adelante, de un pronto que está fresquecita. Leonelistas le entran a Amarante Barret. Rafael Núñez le pide que le mande esa carta a Danilo. ¿Pero cuál Acuérdense, carta? La propuesta de Carlos Amarante Barret, precandidato presidencial del PLD, de que Leonel Fernández retire sus aspiraciones, alegando que atentan contra la unidad de la organización, no cayeron nada bien entre seguidores del expresidente de la República. Fernández busca ser el candidato de la organización para las elecciones del 2020. Rafael Núñez, encargado de comunicaciones del Proyecto Fernández, y Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, rechazaron tajantemente por separado la sugerencia del político. El primero planteó que a quien el político debe proponerle eso es a Danilo Medina, actual presidente de la República, y quien de acuerdo a algunos sectores debe optar por un nuevo periodo, pese a que constitucionalmente está inhabilitado. El que se debe retirar es el que no tiene autorización por la Constitución, porque se lo impide la Constitución de la República. ¿Por qué no le pide a Danilo que desista él? Él tiene que mandarle esa carta a Danilo diciéndole que la Constitución de la República le prohíbe a él reelegirse. Leonel no tiene impedimento, adujo Núñez al ser contactado por Diario Libre. Y por ahí mismo también se fue Rubén Maldonado. Ay, Amarante Barret, yo me imagino en las redes sociales cómo te habrán acabado. Bueno, nos vamos con el público. Gobierno de la Noche, buenas. No, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo vivo en San Juan. ¿Y su nombre? Yo soy José Ramón. Adelante. Es para decir a Ramal Valdés, yo vivo cerquita donde usted vive. En cualquier momento te voy a romper la cabeza con un palo. ¿Pero y qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Pero y qué es esto? ¿Pero y qué es esto? Y esos niveles de violencia. ¿Pero y eso? ¿Y qué fue lo que yo oí? Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? A veces yo considero como que exageramos un poco cuando decimos que el exceso de inseguridad ciudadana, que la delincuencia y todo eso es por falta de oportunidad. Pero la mayoría de los jóvenes que venimos de abajo, ¿qué oportunidad hemos tenido? Bueno, de luchar. La de unos padres responsables que guíen a uno en el camino correcto. Eso es así. O sea, ahora, el Estado sí tiene que crear las condiciones necesarias para que la juventud o la persona, en sentido general, pueda tener acceso a la preparación y tener mejor calidad de vida, pero realmente es en el hogar donde radica todo. Eso es así. El 85% de lo que usted lo recibe en el hogar. Eso es así. Gobierno de la Noche, buenas. Porque allí es que tú comienzas a dar la primera señal. Yo soy balaguerista, reformista. Yo no le veo posibilidad realmente a Leonel, porque tiene demasiado frente abierto. Porque Leonel tiene que, con el poder no se juega, entonces tiene lo de oposición está en contra y el poder que está haciendo el partido. Yo no le veo, la verdad. No veo. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches, una pregunta, ingeniero, sí. Adelante.
La diferencia entre las aguas subterráneas de Villamella, Sabana Perdida, Guaricano y las que están en el Pico Duarte, y el agua de Santo Domingo Norte viene de Valdezia a Santo Domingo. Miren, primero, en el Pico Duarte no hay agua subterránea, porque el Pico Duarte es un macizo de roca volcánica basáltica, y esa roca está soldada desde su génesis, desde su origen. El agua no tiene, si tú haces un pozo en el Pico Duarte, te sale seco. Ahora, en Santo Domingo Norte sí tú tienes pozos, Matamamón, Los Morenos, La Joya, La Catalina, porque parte del agua de los Haití se recarga a la zona noreste. Toda esa zona de Monteplata, Sabana Grande de Boyá, capta agua subterránea. Es una agua ligeramente calcárea, porque cuando tú tienes un ambiente cargado de carbonato de calcio, el pH sube ligeramente por encima de 7. pH neutro debe ser 7. Cuando tú tienes un medio calcáreo, entonces el dióxido de carbono que está ahí, si actúa solo, acidifica, pero si está combinado con el óxido de calcio, lo que hace es que alcaliniza el agua. Pero en el Pico Duarte no hay agua subterránea. Agua subterránea sí hay aquí en el Gran Santo Domingo, Romana, San Pedro, Boca Chica, Bávaro, Punta Cana, en los Haitises, en Sierra de Neiva, en Sierra de Bauruco, pero en el Pico Duarte no hay agua subterránea. Gobierno de la noche, buenas. Sí, para el ingeniero Osiris de León, adelante. Por favor. Yo quiero que, ingeniero, usted interceda con en unos terrenos que hay aquí en Listillo con el presidente, porque aquí hay más de 5,000 personas metidas en unos terrenos. Realmente esas personas no tienen casa, y tú sabes que la Romana es un pueblo de inmigrantes, y están metidos en unos terrenos ahí. El Central Romana se ha empecinado en querer sacar esos terrenos donde no son de Central Romana. Mire, usted nos ha llamado otras veces con ese tema y le hemos dicho que eso es un tema que está en los tribunales. Y entonces hay que esperar a que los tribunales decidan. Cuando la Z hizo un programa especial en el Ceibo, se tocó ese tema a profundidad. Y allí se habló con suficientes detalles de que ese tema está hoy día en los tribunales. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, muchas bendiciones para Osiris, para la joven que está ahí, para cada uno de ustedes. Bienva de Santo Domingo Norte. ¿Cómo estás, hermana? Muchacho, y en especial a Osiris. Osiris, yo estaba para Higüero. Ajá. Un río, Osiris, mire, yo encontré como 4 camiones sacándole la piedra y el poco de arena que tenía Osiris. Atención, y habían 2 militares, Osiris, ahí, como para si uno de los ciudadanos, los del municipio, iban ellos a ejecutar, porque para mí era eso, Osiris. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades de nuestro país. ¿Por qué no cuidamos lo que tenemos? Osiris, yo viví en Guadalupe, y en Guadalupe yo vi como 2 o 3 ríos, y eso eran sagrados esos ríos para una isla. Sí, porque Guadalupe es una isla pequeña, es un estado francés en el Caribe, y ahí en Punta Pintre, que es la capital de Guadalupe, ahí se cuida mucho el agua. Sí, y aquí no queremos cuidar nada. Pueblo dominicano es lo único que tenemos. No podemos traerle a otras naciones a hacer la frescura que hacemos aquí. Los políticos que cuidemos esto, por favor, pasen buena noche. Buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. Yo pregunto, sobre todo esta señora, no tan solo sucede con los ríos, que se hacen acompañar de guardias y cuestiones, porque este país es un relajo. Porque aquí en este país el que tiene un poquito de poder hacer lo que le sale de medio de la pierna, como le dé su gana. Otra cosa que quiero preguntar, me contactó Vicente que el amigo Medina estuviera encabezando un desfile en Asia tan maravilloso, tan esto, yo que cuando tiene a este país lleno de haitianos, en un día como hoy, lo que se hizo en Asia fue que se peleó contra los haitianos, que lo sacaron de aquí, los verdaderamente patriotas, entonces lo ven de patria como el gobierno que tenemos. Mira lo que hace, van a celebrar desfile con un país lleno de enemigos. Gobierno de la noche, buenas. Sí. Baja un poquitito el volumen de su radio, por favor. Ok. Osiris, buenas noches y buenas noches. Nunca me hubiese podido comunicar con ustedes
pero en Neiva tenemos una situación que se puede resolver allá porque allá hay muchos pozos subterráneos. El gobierno ofreció unos pozos que no le dan seguimiento a eso, que esa es una solución para el problema de la provincia de Bauruco. Sí. Adelante y espero la respuesta del señor José Antonio Santana. Yo vi papelete entre comillas. Buenas noches. Mira, toda la provincia de Bauruco tiene mucha agua subterránea porque constituyen los acuíferos número 3 y 4 del país, de acuerdo al estudio que hicimos en el Planiacas, que era el Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas. ¿Recuerda el pozo que estaba? ¿Ah? Sí. ¿Recuerda el pozo que estaba en Galván, el pozo artesiano, que siempre que tú pasabas por ahí por Galván, el pozo estaba tirando agua sin bomba? Ahí hay condiciones de artesianismo. Ahí se puede aprovechar el agua para uso de acueductos y para canales de riego. Sobre todo con el tema de la uva, que está tomando mucho auge. Las uvas Red Globe que está sembrando Humer Vázquez y de las cuales el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, ha hablado aquí en la Z este pasado lunes y el lunes de la pasada semana también. Que inclusive dijo que mañana él va a estar haciendo un recorrido por el sur y el viernes va a estar por allá, por Neiva, visitando las plantaciones de uvas Red Globe de don Humer Vázquez. Gobierno de la noche, buenas. Bien, estaba esperando en la Casa de la Cultura, en Loma de Cabrera. Cuando usted tuvo un mensaje, le caímos atrás, pero ya que se había ido. ¿Me escucha? No se está entendiendo bien. No se está entendiendo. Ubícate en otro lugar, a ver si hay mejor comunicación. Pero por lo menos aquí en cabina no se escucha con claridad. Gobierno de la noche, buenas. Saludos, Roberto. Saludos, profesor. Gracias por escucharme. Saludos, ingeniero. Gracias. Saludos, profesor. Contento. Puedo hacerle una pregunta, ingeniero, si no es un atentado contra la discreción. Adelante, hágala. Bien, usted fue un estudiante de escuela pública, ¿verdad? Sí, así fue. Bueno, le formulé la misma pregunta a Roberto en estos días y a Adelaida para tratar de constatar una tesis que personalmente yo tengo. Con frecuencia, la gente culpa a terceros a veces de sus no avances. Sí. Y con frecuencia las personas excluyen la responsabilidad que tienen frente a sí mismos. Hay un síndrome en gran parte de nuestro estudiantado dominicano, y es que quizás no hay un esfuerzo suficiente. Hay que ver cuánto tiempo dedica un estudiante dominicano a la lectura, cuánto dedica a tomar un libro, cuánto dedica a tomar un fin de semana para diversiones, y cómo eso puede incidir desde luego en la calidad del estudio. Por eso, yo personalmente tengo mis reservas cuando con frecuencia la persona o alguien indica la responsabilidad al gobierno y algunos fracasos personales de los individuos. Hay demasiadas opciones hoy día para que la gente estudie, y podría decirse que la educación de otrora era mejor que la de ahora, y eso también sería bastante discutible porque hay muchos medios por los cuales la persona puede avanzar en cuanto a formarse culturalmente. Lo que quizás no hay es esa dedicación, ese arrojo, esa galla y esa entrega, que es muchas veces lo que marca la diferencia. Porque saber, ingeniero, que usted es egresado de escuela pública y toda la brillantez, con toda, sin ánimo de adulación, con toda esa brillantez que usted tiene, gracias, desde luego, más allá de lo que lo pudiera proporcionar, inclusive la misma escuela, indudablemente que tuvo que ver su esfuerzo, su entrega y su pasión por lo que quiso aprender. Así que eso hay que tomarlo en cuenta, Roberto. Así es. Sí, de Gracias, acuerdo con usted, profesor. El esfuerzo particular es fundamental, profesor, para alcanzar el éxito. Si hay algo que debemos hacer todos los estudiantes es no cansarnos de leer buenos textos. De cualquier texto que usted lea, usted aprende algo. Poner interés. De la Biblia yo aprendo muchísimas cosas. Y yo no leo la Biblia con un criterio de fanatismo.
Yo leo la Biblia con un criterio cultural, de conocimiento, y lo aplico en mis conversaciones diarias, en radio, en televisión, en artículos de periódico. Yo creo que es importante el llamado que usted hace, profesor, porque es así. Cada estudiante debe hacer un esfuerzo en la lectura. Gobierno de la noche, buenas. Sí, aló, buenas. Adelante. Buenas. Sí, me habla el País en Blanco. Adelante, País en Blanco. Hermano, muchas felicidades por ese precioso programa tan valioso. Gracias, este programa es de ustedes. Se está cortando. Se está cortando. Trata de ponerse un poquito donde sí, haya tienes que ubicarte señal mejor o llamar por un teléfono de línea porque está cortada la señal. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Nuevamente Samuel Valdés. Samuel Valdés. Adelante, Samuel. Don Roberto. Señor. Estoy de acuerdo con usted en su comentario. Realmente la juventud que se pone a ganar dinero antes de prepararse se descuida y no vuelve más a la aula, porque el dinero para la juventud no está preparado es más importante. Entienden así, porque comienzan a usar mujeres, a divertirse, a comprar ropa. Es un error. Primero es preparar. Y hay un equilibrio. Hay un equilibrio porque el que no puede de lo mismo que tú ganas, pagar los estudios, invertir en ti. Claro. Y la mejor forma de invertir en ti es invirtiendo en tu preparación, en tu capacidad. Porque cuando papá y mamá no pueden, como es el caso de nosotros, pues uno trabaja y estudia al mismo tiempo. Lógico. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, equipo desde Puerto Plata. Felicitarles a todos. Un excelente equipo de trabajo. Muchas gracias. Estoy llamándole preocupado por la situación del medio ambiente, falta de lluvia, la sequía, pero también preocupado porque la mano indiscriminada del hombre ha castigado demasiado a la naturaleza. En la provincia de Puerto Plata es penoso, muy penoso lo que nosotros tenemos en este momento. Estamos sufriendo igual que el país entero, pero las autoridades del medio ambiente en Puerto Plata, yo puedo decir, y yo creo que eso es la voz de los que no tienen la oportunidad de llamarlos a ustedes, de decir que hay un crimen ecológico en la provincia de Puerto Plata, que las personas que son responsables del medio ambiente en Puerto Plata le están haciendo daño, un gran daño al medio ambiente. Buenas noches y muchas felicidades. Llévatelo, Félix. Gracias. Cada vez más cerca. Claro Música trae al Sol de México, Luis Miguel, para cantar juntos todos los clásicos que fueron parte de nuestras vidas en una noche inolvidable.